bienvenida a un episodio más de Madre Patria este lunes 12 de junio, en donde te traigo a un súper invitado, porque así como la última vez hablamos del Poder Judicial, hoy vamos a hablar de una gran institución. Y para eso tengo a Mauricio Vega, quien es abogado por la UNAM, por cierto, universidad muy famosa en esta semana que se fue, y que además es nada más y nada menos, por favor que suenen brillitos y tambores, asesor de Claudia Zavala, consejera del INE. Entonces, Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, Alma, muchas gracias y saludos a todas, todos y todes los radio escuchas o podcast escuchas. Gracias por la invitación y por la oportunidad de seguir hablando de esta gran institución que es el INE. Es que yo de verdad te agradezco a ti, bebé de luz, o sea, porque que estés aquí para hablarnos de una institución que es fundamental para la democracia del país, pero que sobre todo es muy desconocida, o sea, que muy poquita gente la seguimos, muy poquita gente en realidad conoce qué es, qué hace y cómo funciona. Que tú estés aquí nos va a dar luz en nuestras vidas. Muchísimas gracias de verdad, bebé. Así que, ¿qué te parece si empezamos con todo y nos vamos entonces a Diccionario Parlamentario? Y para eso, Mau, te voy a pedir que nos des la definición del día. Proceso electoral, conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades electorales, los partidos políticos, la ciudadanía para renovar periódicamente a los integrantes de los poderes legislativos y ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los ayuntamientos de los estados y de las alcaldías en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Mau, por esta definición. Justo para que podamos entenderla es que estás aquí con nosotros, porque ¿quién es la autoridad máxima? Así, el que vela por el proceso electoral, pero no solo es el que vela por las elecciones o el que nos da nuestra INE, antes IFE, el INE. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito, Mau, qué es el INE? El INE es lo que conocemos como un OCA, organismo constitucional autónomo, ¿no? Es decir, que desde la Constitución está dotado de autonomía en sus atribuciones, en sus funciones, y el INE, pues básicamente es el encargado de realizar las elecciones a nivel federal. Y además tiene un papel central en esto que nosotros conocemos como el Sistema Nacional Electoral o el Sistema Nacional de Elecciones, pues es el gran articulador o el gran coordinador de las elecciones también a nivel local, en coordinación con los OPLEs, ¿no? Organismos públicos locales electorales. Eso significa OPLE, pero bueno, para pronto son los institutos electorales locales. Ajá, los que están en tu estado, ¿no? Exactamente. En estos 32. Así es. Entonces, aquí me gustaría, y también decirte a ti, bebé de luz, brillo escucha, que si quieres conocer un poquito más a fondo lo que dice la Constitución, el artículo 35 o el artículo 41 son tu opción. Así que, ¿por qué no nos cuentas, Mau, cómo se estructura este instituto? Ok, a ver, el INE es una institución gigantesca, tiene 3 tipos de órganos, los directivos, los técnicos y ejecutivos y los de vigilancia. Entonces tienes los órganos centrales, como son el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, tienes las direcciones ejecutivas, tienes las unidades técnicas y los órganos delegacionales. Ya se perdieron, les dije que era algo gigantesco. Venos guiando, bebé. Los órganos delegacionales son, digamos, las representaciones del instituto a lo largo del país, ¿no? Entonces tienes las juntas locales ejecutivas, que es una por cada entidad federativa, y las juntas distritales ejecutivas, que esas están en cada distrito, es decir, tenemos 300. Y también tenemos órganos de vigilancia, como ya había mencionado, que son la Comisión Nacional de Vigilancia y las comisiones a nivel local y a nivel distrital también. En cuanto a las unidades técnicas, tenemos 6 unidades técnicas, 8 direcciones y 2 coordinaciones. Las direcciones ejecutivas son la del Registro Federal de Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral Nacional, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva de Administración. Tenemos también 2 coordinaciones, la Coordinación Nacional de Comunicación Social y la Coordinación de Asuntos Institucionales. Y luego, además, tenemos las unidades técnicas, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Igualdad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. También tenemos dentro de las unidades técnicas 2 direcciones, la Dirección Jurídica y la Dirección del Secretariado. Ok, yo quisiera también que nos remontáramos un poquito, bebé de luz,
a que esta gran institución, así como nos las está explicando Mau, no es que haya surgido así como las margaritas de la nieve, brotó y ya, no. Hay una gran historia que es también nuestra historia, porque el INE, que antes se llamaba el Instituto Federal Electoral, surge en 1990 y de ahí va cambiando conforme también cambiamos, porque a ver, ahorita Mau, tú esto me puedes corregir, tenemos en el INE un padrón electoral y una lista nominal de 91 millones de personas. Esto quiere decir que hay tanta información, casi como tantos mexicanos, ¿no? Que pues entramos al INE ya cuando tenemos una mayoría de edad. Y esta complejidad hizo que en el 2014 hubiera una gran reforma al sistema. Y esta gran reforma en 2014 hizo que, por ejemplo, del IFE, de esta autoridad federal, pasáramos a una autoridad con carácter nacional. Y no sé si tú, Mau, nos podrías decir más o menos un poquito qué es lo que cambió cuando pasamos de un IFE a un INE. Pues como señalas, el IFE-INE, digamos, ya tiene más de 30 años, poquito más de 30 años con nosotros, adquiere su autonomía desde 1996. Ahí es cuando el Consejo General ya se articula como lo conocemos, ¿no? Con los consejeros y con el secretario ejecutivo. Antes de eso, todavía estaba el gobierno dentro del Instituto Federal Electoral, ¿no? Eso le gusta a AMLO. Tenías a los secretarios de gobernación sentados en el Consejo General. A ver, aquí estás diciendo como algo muy importante, porque creo que lo podemos hacer mucho más entendible para los bebés de luz si les explicamos que el INE, así como el Poder Judicial tiene a la cabeza a la Suprema Corte, el INE, esta institución, tiene a la cabeza al Consejo General, que se integra por 11 consejeros y consejeras que son electos y electas a través de la Cámara de Diputados, que ya hablamos un poquito aquí en el programa Bebé de Luz de este asunto de la insaculación, acá la tómbola, tómbola, ¿no? Y entonces, ¿nos podrías explicar un poquito, Mau, qué es el Consejo General? Claro que sí. Bueno, como bien señalas, el Consejo General es, de alguna manera, la cabeza del instituto. Como te había comentado, a partir de 1996, cuando el entonces IFE adquiere su autonomía constitucional, es que llegamos al diseño que tenemos actualmente, ¿no? De un Consejo General y una Junta General Ejecutiva. La idea fundante de este diseño es que el Consejo General es la parte ciudadana del Instituto Nacional Electoral, bueno, en ese entonces del IFE, ¿no? Del IFE-INE. Y la Junta General Ejecutiva es toda la parte técnica. Entonces tenemos este Consejo General, como bien señalas, integrado por 11 consejeras y consejeros con derecho a voz y voto, pero además están dentro del Consejo General las consejerías del Poder Legislativo, una por partido político con derecho a voz, sin derecho a voto. Los representantes de los partidos políticos, igual, con derecho a voz, sin derecho a voto, y el secretario ejecutivo, que es el gran coordinador, ¿no? De la Junta General Ejecutiva. Y bueno, dentro de estos 11 consejeros y consejeras está la presidencia del Consejo General. El Consejo General, en términos muy sencillos, lo que hace es dirigir a todo el instituto, ¿no? Dirigir y vigilar que todo en el instituto ocurra como tiene que ocurrir. Mientras que la Junta General Ejecutiva es ahora sí que la parte más técnica, la talacha. La Junta General Ejecutiva le propone al Consejo General programas, políticas, proyectos, y ya es el Consejo General el que acepta o no las propuestas de la Junta General Ejecutiva, ¿no? Es indispensable una coordinación y en toda la estructura del instituto hay coordinación. Ahorita nos podrías explicar cómo es que se elige esta junta y ahorita quién está en esta junta, porque yo creo que también podríamos ahí ya contextualizar con el Consejo General y todo lo que hemos estado viendo un poquito últimamente. La Junta General Ejecutiva tiene a la cabeza al secretario ejecutivo. Edmundo Jacobo estuvo muchos años al frente de la Secretaría Ejecutiva. Y sale cuando sale Lorenzo Córdoba. Sí, así es. Finalmente, él presenta su renuncia, aunque recordemos que derivado de un transitorio en el llamado Plan B, Edmundo Jacobo ya había sido removido de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Fue removido y se designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Roberto Heicher, otro funcionario también muy capaz. Y posteriormente lo que sucedió fue que Edmundo Jacobo promueve un juicio de amparo y un juzgado de distrito en materia administrativa le otorga una suspensión definitiva. Porque está protegiendo sus derechos humanos. Exacto. Esta suspensión es para que se mantenga todo como estaba previo a la reforma, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine de resolver la constitucionalidad o no del Plan B. Exactamente. Entonces, Edmundo Jacobo vuelve a la Secretaría Ejecutiva. Todos le aplaudimos.
Y después de eso, renuncia. Ah. Como señalas, ¿no? Se va cuando también termina el periodo de los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto. Entonces Edmundo Jacobo renuncia y señala que entre los motivos de su renuncia está que se politizó a la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Y sí. Y es por eso que él decide renunciar, y creo que también es un poco sano porque de alguna forma puede leerse como que da la oportunidad de que la nueva consejera presidenta designe al titular de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Entonces por eso es que actualmente como encargado de despacho está Miguel Ángel. Aquí es en donde me gustaría que habláramos de algo que se ha mencionado muchísimo y que la gente también tiene en su imaginario por todo esto que escuchamos de es que Lorenzo Córdoba es el que en realidad controlaba el INE. Lorenzo y Ciro son los que jalan los hilos del instituto y no hay nadie más por encima de ellos. Creo que no. Porque también por eso es que todavía no vemos a una presidenta nombrar a esta Secretaría Ejecutiva, porque las decisiones de la presidencia están sujetas a pesos y contrapesos que hacen que el INE sea de verdad una institución como muy democrática y que no pueda ser tanto autoritarismo por parte de quien esté a la cabeza. ¿Tú qué opinas, Mau? Pues ciertamente se trata de un trabajo colegiado, ¿no? Como bien señalas, aún no hay una designación de un secretario ejecutivo porque se requiere de 8 votos de 11 en el Consejo General. Lo mismo con las direcciones ejecutivas, o sea, las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas, de todas las que te mencioné ahorita, requieren de 8 votos para su aprobación. Lo ideal es unanimidad, 11 votos, que por consenso de las 11 consejeras y consejeros se elijan a las personas que están al frente, ¿no? de estas direcciones, de estas unidades. Lo mismo pasa con la Secretaría Ejecutiva. Lo idóneo es que el nuevo secretario ejecutivo tenga los 11 votos, que es lo que pasaba con Lorenzo Córdoba, ¿no? Lorenzo Córdoba hacía las propuestas y las consejerías determinaban si votaban a favor o en contra. Entonces, realmente son 11 votos, no es que una sola persona pueda controlar, digamos, nada ahí dentro. Y que sobre todo en este proceso, o sea, el INE que tuvo Lorenzo Córdoba es un INE también que está conformado por 4 consejerías que fueron electas dentro de esta administración pública cuatroteísta, ¿no? Que ahí es donde decimos, bueno, o sea, no es un INE que estaba de tiempos priistas. De hecho, son 8. Ah, es cierto. 2 consejeras y un consejero fueron designados en 2017. 2 consejeras y 2 consejeros fueron designados en plena pandemia, en 2020. Y las últimas designaciones fueron una consejera presidenta, una consejera y 2 consejeros. Entonces, digamos, de las 11 personas que ocupan hoy el Consejo General, 8 fueron designadas con las mayorías de este gobierno. Aquí yo creo que podríamos hacer una pequeña pausa y una recapitulación para que la gente pueda ver si nos entendió un poquito. Bueno, a ti, Mau, que es el que nos estás iluminando con toda tu inteligencia y todo tu conocimiento sobre el INE. Y es que a la cabeza del INE tenemos a el Consejo General, que trabaja de la manita de la Secretaría Ejecutiva con la Junta General. Y luego tenemos abajito a otros órganos que integran al INE y que me gustaría que fuéramos también hablando un poquito más, sobre todo de la Comisión de Quejas y Denuncias, que ha estado en boca de todas y todos. Y tenemos también más abajito, bueno, en el territorio, a estos organismos locales electorales que se encargan junto con toda esta maquinaria de darnos las elecciones que vemos en entidades, en municipios y que todos trabajan de manera conjunta. Y yo creo que con esto más claro en la mente, si no me equivoqué, podríamos hablar ya un asunto como por ejemplo político. Porque si algo hemos visto ahorita que tú nos recuerdas y que como muy bien me corregiste, que tenemos ya a 8 consejeras y consejeros que fueron designados en este gobierno amloísta, es que aunque así como en la corte de repente vemos a la ministra Ríos Farjat decir ¡guau! ¿No? Nosotras que te criticábamos, amiga, nos dejaste calladas. Creo que también en el INE hemos visto a consejeros y a consejeras que entraban como con un asunto como su chalequito morenista y que se han enamorado tanto del instituto que cuando vemos llegar un plan B que ataca los cimientos y el presupuesto, la estructura y el objetivo y la esencia del INE, se ponen su chalequito rosa y dicen, no pasará, no puede pasar. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, sí, es cierto que siempre que se designa alguna persona, sobre todo en órganos tan importantes como el INE, se suele señalar que son afines, ¿no? A tal o cual partido, principalmente al partido en el poder en turno. Creo en este caso en particular que pues tanto los consejeros recién designados, consejeros y consejeras recién designadas, como las consejerías designadas en 2020, pues también se señaló, como tú bien dices, que pertenecían al gobierno o algo, Que iban algo. a estar cercanas a ese Ajá, poder, ¿no? exactamente. Sin embargo, creo que aquí lo que pasa es que tenemos un marco normativo muy claro Ujú. y tenemos una institución muy fuerte, muy sólida hacia el interior del instituto. Y una de las cosas que justamente son motivo de este podcast es que muchas veces no se conoce a profundidad, ¿no? Ujú. Cómo funciona el instituto, lo que pasa dentro del instituto. Pero una vez que estás dentro y que puedes apreciar, pues ahora sí que La todo lo que belleza. hacemos, la belleza, como tú dices, te enamoras, ¿no? Te Sí. enamoras del instituto. Entonces, yo creo que más bien se trata de un tema de irte familiarizando con los procedimientos, con la estructura, para darte cuenta que en efecto el instituto funciona y funciona muy bien. Y sí, sí, sí. Es que creo que muchas veces no lo voy a trasladar al INE, pero sí puedo dar un ejemplo, que no es lo mismo gobernar que ser opositor o candidato. No es lo mismo verlo de lejos que estar adentro y maravillarte con las entrañas, las dificultades, los retos y las oportunidades que presenta un organismo tan fundamental para México como lo es el INE. Que ahí es en donde tú dices, es que claro que hay un marco muy, muy claro en la materia. O sea, 2014 nos dio la LEGIPE, ¿no? La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nos dio la Ley de medios de impugnación en materia electoral, la Ley de Delitos Electorales. O sea, hay un marco que ciñe la labor de cada uno de los consejeros y consejeras ahí dentro. Que, a ver, podría estar todavía un poquito más limitada, porque para que no haya gente que tenga una militancia partidista que le haga sombra a su labor, las diputadas y los diputados, los senadores y las senadoras o el propio titular del Ejecutivo podría proponer que quienes lleguen al Consejo General sean personas que no tengan una militancia partidista detrás, que tengan por lo menos unos 5 años sin militar en un partido o que jamás hayan militado en un partido político. Pero eso no le conviene a quienes designan a las consejeras y a los consejeros. Vámonos justo a qué hay en el corazón del INE. Y yo creo que una de las grandes arterias y venas de ese corazón es la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Nos podrías hablar, Mau, un poquito de esto? Claro que sí, la Comisión de Quejas y Denuncias. Tu pasión. Mi pasión el motivo de mis desvelos también, ¿eh? Ajá. Sesionamos todo el tiempo, no importa ni la hora, el lugar, hay sesión de Comisión de Quejas y Denuncias. Pero mira, antes de entrarle propiamente a la comisión, digamos, lo que la mayoría de las personas tienen y tenemos muy claro, pues es que el instituto organiza elecciones, ¿no? Ujú, Es el Instituto Nacional Electoral. ujú. Entonces su tarea propiamente es organizar elecciones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Instalar casillas, la impresión del material electoral, de las boletas, la distritación electoral, la capacitación electoral. Pero también hay otra gran área otro gran rubro del instituto, que es el arbitraje, ¿no? El arbitraje de la elección, el arbitraje de la contienda electoral. Ujú, Que prevalezca el principio de equidad, que haya cancha pareja. ujú. Que aquí también hago un paréntesis chiquitito y es que si hubo reglas justo al arbitraje electoral que avanzaron en pro de la democracia y las minorías y ciertos grupos excluidos fue gracias al hoy presidente de la República, que estuvo dando una batalla ahí por la democracia del país y que parece que hoy llegó a la titularidad del Ejecutivo y dijo, pero ¿por qué cancha pareja? ¿No? Ahora sí ya cierro paréntesis. Sí, justamente muchos de los avances y mucho del desarrollo democrático se debe a la lucha de izquierda por buscar mejores condiciones de equidad. Un ejemplo muy, muy, muy claro es la reforma legal y constitucional de 2007 y 2008, que tiene como antecedente directo la elección de 2006, en la que Ujú. muchos actores... Fraude electoral. Lo cierto es que muchos actores ajenos a la contienda electoral incidieron Ujú, y hubo una respuesta a esa indebida incidencia ujú, en la contienda electoral, ¿no? ujú. Entonces, A ver, justo aquí en donde dices, claro que es un trabajo
o una lucha que dio una gran victoria a este movimiento de izquierda que encabezó Andrés Manuel López Obrador por una equidad electoral en las contiendas. A mí se me hace súper chistoso también entonces cuando vemos ahorita una elección del Estado de México y una elección de Coahuila, en donde de repente el presidente dice en Coahuila, hubo una elección de Estado, pero en el Edomex no. Que bueno, son este tipo de cositas que han ido cambiando y que hemos ido avanzando en nuestro marco jurídico para que este árbitro electoral, como tú nos estabas explicando, Mau, pueda mejorar, ¿no? O mejoró. Sí, se trata de años y años de desarrollo democrático. Esto no está terminado, es inacabado y me atrevería a decir que siempre debe de estar en constante mejora. Lo ordinario, o bueno, lo que sucedía era que tras una elección presidencial venía una reforma, ¿no? ¿Qué pasó en la elección presidencial? Que tenemos que enmendar en la ley y ya íbamos a las intermedias con nueva regulación, que es tal cual el caso de después de la elección de 2006, viene esta reforma legal y constitucional de 2007 y 2008, ¿no? Tenemos también la reforma de 2014 y otra serie de reformas. Que por eso también se ve un poquito raro el plan B presentado casi al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, realmente creo que nadie esperaba que la reforma llegara en este momento, ¿no? Como que todos la esperábamos casi que empezando el sexenio, ¿no? Pero eso quizá es una muestra de que en realidad el INE funciona y como tú dices, funciona bien. Porque hubo una alternancia que no tuvo ninguna duda. Así es, llevamos ya, pues digamos, 2 alternancias, ¿no? De PRI a PAN y de PAN a Morena. Entonces... Solo que una gustó más que la otra a ciertos actores. Yo creo que depende de a quién le preguntes. Claro. Pero bueno, así es organizar elecciones, ¿no? Obviamente siempre habrá personas que no estén contentas con los resultados, principalmente quienes pierden. Que entonces, ¿hay algo más que nos quieras comentar sobre este gran arbitraje? Antes de entrar al tema de la Comisión de Quejas y Denuncias, únicamente sí mencioné como el tema de la organización electoral y el tema del arbitraje, pero no es lo único que hacemos en el INE, ¿eh? Hacemos muchas cosas más, la administración de tiempos en radio y TV, todo el tema que tiene que ver con Registro Federal de Electores, que ahí va la credencial para votar, ¿no? Incluso el tema de las prerrogativas a los partidos políticos mensualmente, o sea, realmente... Las prerrogativas quiere decir el dinero que se le asigna a los partidos políticos. El dinerito, exactamente. Y no solo dinero, también tienen otro tipo de prerrogativas como la postal, ¿no? O la telegráfica. O sea, los partidos no gastan en eso. Incluso, ¿no? Los spots en radio y televisión, los partidos no gastan en eso. Son tiempos del Estado y se les asignan de acuerdo a fórmulas establecidas en la Constitución. Que a mí yo tengo un asunto con la fórmula de la sobrerepresentación de ese 8%. Bueno, esos son temas todavía mayores, ¿no? El instituto trabaja con la ley que diseñan las y los legisladores. Este tipo de temas que han llamado la atención, como el tema de la sobre y la subrepresentación, pero no solo a nivel federal, ¿no? Yo creo que pronto, cuando se tenga que designar las diputaciones ganadoras en Coahuila, vamos a escuchar hablar de la sobre y de la subrepresentación, claro, ¿no? Porque también es un tema muy interesante. Pero todo lo que tiene que ver con... Entonces, aquí te hago esta pregunta. El voto sí cuenta a la hora de elegir por mayoría, pero también ese voto tiene un significado en la sobre y en la subrepresentación, ¿correcto? Más que tenga un significado en la sobre y en la subrepresentación, es que el sistema tiene determinadas normas que configuran nuestros congresos de la forma en la que los tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, votas por un candidato, ¿no? Digamos, ese es el voto de mayoría relativa. Pero además estás votando en representación proporcional. Y hay normas para la representación proporcional. Y ahí es cuando te digo, ¿no? Un debate sobre, más allá del sistema electoral, sino sobre la representación política. O sea, es todavía más grande. No solo son los procesos de hacer más seguro al INE, sino cómo queremos que nos representen, ¿no? Cómo queremos que nuestros votos se reflejen en el Congreso. Porque tenemos un asunto ahí de representación proporcional que también se le llama lo de las pluris, que son las que no es que, o sea, sí hay una lista que los partidos dan, pero al final es el INE a través de una fórmula que se saca con los votos obtenidos en las elecciones, que dicen, bueno, a este le tocan tantas pluris, y al verde le toca una, y a Morena le tocan 50.
y al PRI le tocan 13, ¿no? Así es, así es. Que ese es otro gran temazo, yo creo, que también podríamos luego discutir, porque sí que ha sido un tema de discusión nacional, porque cuando de repente se suben a decir, es que tenemos todo el Congreso, porque la gente votó por nosotros, sí, pero no. Sí, la verdad es que cada tema electoral le puede sacar horas y horas de discusión, entonces la representación proporcional amerita su propio programa. Sí, muy cañón, porque además es históricamente un temazo. ¿Qué te parece entonces si ahora sí entramos a la Comisión de Quejas y Denuncias? Ok, la Comisión de Quejas y Denuncias está integrada por 3 consejerías. En este momento, las consejeras y el consejero que lo integran son Claudia Zavala, que es la consejera que preside la comisión, la consejera Rita Bell y el consejero Jorge Montaño. Que son nuevecitos de paquete, ¿no? Exactamente. Digamos que tras la llegada de las nuevas consejerías, se acomodan en los espacios que quedan vacíos. Anteriormente, en esta comisión estaban Ciro Murayama y Adriana Favela. Entonces, Rita y Jorge llegan a ocupar estos espacios. Aquí creo que es importante precisar que la consejera presidenta no integra ninguna de las comisiones. Y la Comisión de Quejas y Denuncias ha sido particularmente llamativa o polémica porque realmente no gustan sus resoluciones, ¿no? ¿Qué resuelve la Comisión de Quejas y Denuncias? Hay cuatro procedimientos. El procedimiento especial sancionador, PES. El procedimiento ordinario sancionador, POS. Los procedimientos de remoción y el PES de violencia política en razón de género. ¿De qué se trata cada uno de estos? Bueno, el procedimiento especial sancionador es el que surge para atender lo inmediato, ¿no? Lo que ocurra durante el proceso electoral y sea urgente tomar una determinación para evitar un daño irreparable en ese momento. ¿Como la propaganda del verde? Por ejemplo, la de los influencers. Exacto. Sí. En 2021 fue justamente a través de un procedimiento especial sancionador. Y en particular de una medida cautelar, se dicta una medida cautelar dentro del procedimiento para ordenarle a los influencers, borra esa publicación. Ya mi ciela, ¿no? Ajá, borra esas publicaciones, ¿no? Ahorita vamos también un poco a lo que es la medida cautelar. Pero sí, esa es la lógica del PES, evitar daños irreparables a la contienda electoral. Es expedito, tiene que ser en plazos breves. Y tiene un diseño híbrido, es decir, la sustanciación, la investigación ocurre en el INE, a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y el fondo del asunto, ya digamos, cuando se determina si hubo una infracción o no hubo una infracción, eso lo resuelve la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la Unidad Técnica hace la investigación y la unidad le propone a la comisión un proyecto. Y ya son los consejeros los que dicen sí o los que dicen no. Antes de entrarle de lleno a esto, que es lo más relevante últimamente, te explico así súper rápido post-remoción y el PES de violencia política de género. El ordinario sancionador prácticamente ve lo que no es especial sancionador. ¿Qué podrían resolverse ahí? Por ejemplo, las indebidas afiliaciones, temas de espectaculares, cuando alguna autoridad... ¿Las bardas de hashtag es Claudia? No, esas son en PES. En el ordinario sancionador suele no estar relacionado con un proceso electoral. Ok, perfecto. Los plazos son más amplios, entonces la investigación es más profunda. Y estos no van a la sala especializada. Estos los aprueba la comisión de quejas y luego pasan para su aprobación al Consejo General. También tenemos los procedimientos de remoción, que es muy sencillo, así como el INE designa a los consejeros locales de los OPLE, los remueve por infinidad, bueno, no infinidad, sino por determinadas conductas, ¿no? Y también tenemos el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política de género, que busca proteger los derechos político-electorales de las mujeres. Y este es de los últimos, ¿no? De las reformas recientes. Tuvimos primero la reforma paridad en todo y luego tuvimos las reformas de violencia política. En las reformas de violencia política es donde surge el especial sancionador con un enfoque de género. Por ejemplo, podría ser el tema de Laida Sansores. Sí, justamente. La diputada Paloma Sánchez, si no me equivoco, y la bancada del PRI,
Ujú. las mujeres del PRI son las que denunciaron a Laida Sansores por violencia política en razón de género, ¿no? Porque la gobernadora salió a decir que pues había ahí unas fotos íntimas, ¿no? Exactamente. También otro ejemplo podría ser el de la diputada Andrea Chávez denunció a otra diputada por violencia política en razón de género. En este caso no se acreditó, ¿Por qué? ¿no? Porque se trataba de, no había elementos de género. Ujú. En el caso de Ujú. Laida Sansores, sí había elementos de género, ¿no? O sea, preliminarmente se advirtieron en la medida cautelar. Y luego en el fondo, la sala especializada, que es justo, yo me imagino que por eso lo mencionas, ¿no? Porque acaba de ser noticia. Ujú, ujú. La sala especializada dice, sí hubo violencia política en razón de género y inscribimos a la gobernadora en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Chan, 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 chan. Que además ahorita con este asunto de la ley 3 de 3 que aprobamos en el Congreso de la Unión, está cañón el tema. Que yo creo que ya ahí hay un asunto de avanzada en donde el tema de la violencia contra las mujeres, porque pues muchas veces fuimos muy relegadas del asunto, el tema de las Juanitas, que sí se ponía una mujer, pero para que después entrara el hombre, de cómo se manda a competir a ellas a un distrito en donde saben que van a perder. Creo que este asunto también, como tú nos mencionas, ¿no? Es algo que va avanzando conforme avanzan las elecciones y se va viendo qué onda, y las propias mujeres dicen, basta. Sí, justamente todo lo que tiene que ver con evitar que personas agresoras de mujeres lleguen a cargos de elección popular es muy interesante y la verdad es que hablar de la 3 de 3, hablar del Registro Nacional de Personas Sancionadas, hablar incluso del modo honesto de vivir, que también ha dado mucha noticia recientemente, Ujú. también nos ocuparía por completo de otro programa. Sí, que este tema, por ejemplo, con el de Andrea Chávez, ha sido motivo de mucha discusión porque no porque haya un problema entre mujeres es un asunto de género, sino el tema de género ya va mucho más abajo, como más de raíz, como el hecho de ser mujer, el tipo de violencia que se imparte y cómo, ¿no? Sí, así es. O sea, no es que por una crítica al trabajo legislativo se trate de violencia política en razón de género, ¿no? Tienen que existir elementos que, ok, se te está haciendo tal comentario o tal acción porque eres mujer, ¿no? Así es como debe ser leído el tema del PES por violencia política en razón de género. Ah, ok, perfecto. Y ahorita que vemos todo esto adentro de la comisión de quejas y denuncias, es que antes cuando no hablábamos o no escuchábamos mucho de esa comisión, de hecho, salió por unanimidad, sí, la comisión sesionó, sí, ahorita es lo contrario, sus decisiones a unos impactan, a otros halagan. Entonces, ¿qué es lo que se está viviendo ahí adentro de la comisión? Sí, realmente hay ciertos temas que han llamado mucho la atención recientemente, ¿no? Las medidas cautelares contra el presidente, las medidas cautelares contra las ¿Qué es una medida corcholatas. cautelar? Dentro de estas denuncias suele solicitarse una medida cautelar para detener digamos, esta infracción electoral, esta presunta infracción electoral, ¿no? Porque todo lo que ve la comisión de quejas es preliminar. La sala especializada es la que dice si hubo, no hubo. Ujú. Entonces, la comisión de quejas, todo lo que analiza y resuelve, lo hace desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, ¿no? Ujú. Entonces, usualmente cuando denuncian que, por ejemplo, una gobernadora o un gobernador está haciendo actos anticipados de campaña, lo que piden es, si se denuncia una publicación, en medida cautelar se pide que esa publicación se baje. Ujú. Entonces, más o menos, ¿sí quedó claro? Es como la regañada. No diría que una regañada, porque una medida cautelar lo que busca es cesar la conducta denunciada. Ujú. O sea, quiero que elimines esa publicación, se baja. Porque además tenemos la tutela preventiva. Ujú. Si además quiero que dejes de subir publicaciones así, pides el dictado de la tutela preventiva. Ujú. Ok, sí, sí, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son los temas ahorita que ha traído la comisión? Lo que ha destacado recientemente son las medidas cautelares solicitadas para que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones en las mañaneras que incidan en los procesos electorales. Como el plan C. Exactamente. En concreto, en Coahuila y en Estado de México, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la nueva integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, de forma mayoritaria, consideró que estas expresiones no incidían ni en la contienda ni en Coahuila ni en el Estado de México. Fueron 2 votos contra un Contra voto. uno.
Sí, y entonces lo que hemos visto han sido críticas a estas resoluciones de esta nueva integración de la comisión, porque ha sido un poquito raro escuchar a la consejera Claudia Zavala de repente quedarse sola en esto que tú dices, que yo creo que personas que somos externas y que desconocemos un poquito de este asunto de derecho electoral, encontramos en la consejera Claudia Zavala sensatez en sus argumentaciones, y de repente a una consejería ya ni siquiera la escuchamos, y a esta de la que esperábamos como sustento y fundamento jurídico, objetividad, la vemos un poquito dar unas vueltas para llegar a una conclusión que no entendemos. Creo que eso ha sido un poquito, y te lo digo yo desde afuera, ¿no? Desde afuera, que de repente también he estado siguiendo las discusiones porque ya hay discusión. Antes había como una unanimidad de criterios y de argumentaciones, y ahorita lo que estamos viendo son opiniones contrarias. Y te digo, ni siquiera de 3, de 2. Mira, la verdad es que creo que desde fuera se puede tener esa lectura, pero lo cierto es que se trata de criterios jurídicos. Y yo te puedo decir, para que todas y todos estén muy tranquilos, que es la normalidad en un órgano colegiado que sus integrantes difieran. Respecto a la argumentación, pues bueno, cada quien podrá evaluar, ¿no? Como dices, ¿no? Tú te identificas más, y sé que muchas personas se identifican más con algunos argumentos que con otros, ¿no? Ujú. También creo que para la tranquilidad de todas y de todas, y de todes, es que tenemos también una sala superior, ¿no? Del Ujú. Tribunal Electoral, que nos revisa todo. Ujú. Todo es todo, ¿no? Entonces, muchas veces la sala revoca cuando la sala considera que no hay una debida fundamentación y motivación del acuerdo emitido por la comisión. La sala pues revoca ese acuerdo, ¿no? Y puede emitir las medidas cautelares en caso de que sea improcedente, o si fue procedente, negarlas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si se ordenó bajar un spot y la sala superior considera que no fue indebidamente fundamentado y motivado, pues la sala puede decir, no, este spot está bien que se siga transmitiendo. Ujú. ¿Cuáles han sido los más temazos ahí, peliagudos en la comisión de quejas? ¿Y cómo es que una consejera o un consejero construyen estos argumentos? Tú que estás ahí atrás, y que nos puedas decir cómo es que se vive esto, y porque no es que llegue el consejero o la consejera así de, oh sí, pues hoy creo que AMLO está bien o AMLO está mal. No, hay un trabajo detrás de la consejería que no se ve, que me gustaría que nos pudieras ilustrar un poquito. La unidad técnica está integrada por varias personas. Ahorita tenemos un encargado de despacho, ¿no? Ujú. Pero está pues el titular de la unidad, están los subdirectores, están sus asesores. Ujú. Son personas que trabajan en esto, ¿no? Técnicas profesionales especializadas. Especializadas. No Ujú. parten de la nada, Ujú. sino que ya tenemos un caminito recorrido Ujú. respecto a cómo deben resolverse estos casos. Ujú. Si hay una situación de que este spot que se pautó hoy se parece a uno en 2018 y a otro en 2019, y en esos casos resolvimos, no sé, la improcedencia, pues hacemos como se hace esta argumentación similar. Ujú. Y también mucho es el auxilio de los criterios establecidos por la sala superior, Ujú. porque muchas veces molestan las resoluciones, pero la verdad es que así ha sido como la sala superior interpreta el Ujú. derecho, ¿no? Y así es como la comisión tiene que resolver. Entonces, la unidad prepara los proyectos, los somete a consideración de la comisión, y ya las 3 consejerías en las sesiones públicas, que yo sé que tú has seguido y que todos seguramente los que escuchan siguen, a través de esas sesiones públicas es que debaten y deciden si acompañan o no la propuesta de la unidad. Pero la consejería se integra también por asesores. Claro, las consejerías del INE se integran por grupos de asesores, ¿no? Ujú. Que somos quienes estamos, pues ahora sí que al pie del cañón, Ujú. revisando los asuntos, y los discutimos con las consejeras y con los consejeros respectivamente, Ujú. para que ellas y ellos lleguen lo mejor preparados Ujú. no solo a esta comisión, ¿no? Sino en general. Ujú. Todo el trabajo del Consejo General. Los consejeros van respaldados por su equipo de asesoras y asesores. Ujú. Ujú. Claro que es por eso que hay un mundo de gente detrás que no se concentra en 11 personas, sino que hay un mar de gente trabajando, haciendo que cada engranaje del instituto funcione a la perfección.
Y por eso es que de repente el plan B que atacaba al sistema profesional del INE, que ese también es un asunto que tiene ahí también el instituto, pues se decía, pero ¿por qué? Si lo que necesita ahí el instituto es gente súper especializada en la materia, este tipo de personas que, sí, estamos analizando un spot, claro que hay un precedente, o sea, claro que hay un precedente en la materia, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, que es gente que se necesita mucho conocimiento al respecto. Sí, así es. La verdad es que es un trabajo muy especializado, muy profesional. No es como dices, ¿no? De que hoy amanecí con ganas de que pase este proyecto o de esta denuncia no proceda, ¿no? No, realmente está precedido primero por la ley, ¿no? Ujú. Por toda la normativa. Y después por la interpretación jurisdiccional. Ujú. Claro que es, además, tú como un equipo asesor, tienes que cuidar bien a tu consejera, porque ponerla a decir, no sé si viste esta semana también que se fue, que en la Suprema Corte hubo una discusión sobre la constitucionalidad o no de la ley de publicidad, que tuvo muchísimos vicios legislativos, que fue lo que impugnaron grupos, y que al final la Corte dijo, pues sí hay vicios legislativos y por estos vicios en donde no hubo tiempo para que los legisladores discutieran bien el proyecto, se discutió en un día. De repente vemos a un Arturo Saldívar diciendo, sí, claro, o sea, no todas las violaciones al proceso legislativo tienen efecto invalidante. Deben ser suficientemente graves para que este tribunal, pues, lo tome en cuenta. Y después remató con un asunto y es que nosotros los ministros no estamos electos popularmente. ¿Cómo vamos ahí a menospreciar las decisiones de los que sí fueron electos popularmente? ¡Qué peligro! Pero 3 doritos antes habíamos visto a un ministro Arturo Saldívar decir que pues los jueces son sujetos a la legitimidad de sus argumentaciones y no a la popularidad. Entonces creo que también este asunto de poder proteger a tu consejero y a tu consejera, decirle, oiga, pues usted esto ya lo votó así, y en congruencia y en consonancia, quizá la votación y la tenga que ir en este sentido, ¿no? Sí, claro. Realmente es lo que se busca, siempre ser congruente, ¿no? No solo con la ley, sino con tus principios y valores, ¿no? Si yo defiendo el sistema democrático, pues lo haré con las herramientas que la ley me da para hacerlo. Y justo creo que la Corte es otro gran ejemplo de la colegialidad, ¿no? De cómo Ujú. funciona este cuerpo de personas que se reúnen para discutir. Y aprobar o no algo, y sobre todo como a definir la constitucionalidad o no de leyes que en realidad rigen nuestra vida, ¿no? Sí, así es. ¿Hay algo más que quisieras agregar de la Comisión de Quejas y Denuncias? Porque, a ver, hay un asunto a nivel nacional de esta semana que se fue, que ha sido la renuncia de ciertas corcholatas a sus espacios. Que aquí te va un chismecito, bebé de luz. A ver. Dicen que cuando sentó AMLO una noche a cenar a sus corcholatas y a varios ahí integrantes de su movimiento, en donde pues bien tristemente no fue Noroña, aunque vivía bien cerquita de ese café, pero pues él no va donde no lo invitan, así dijo el diputado, que en esta reunión en donde le estaba diciendo, bueno, pues vamos ya a competir, ya terminó el Edomex, ya ganamos Edomex, felicidades. Perdimos Coahuila, no se preocupen, eso fue culpa de que pues se fue una elección de Estado, no perdimos nosotros, porque también se subió un diputado a la comisión permanente a decir, es que no perdimos, nos ganaron, que es diferente. y que el presidente estaba diciendo, bueno, ahorita en este proceso vamos a necesitar que renuncien a sus cargos, que se separen de sus cargos, si quieren competir por la sucesión presidencial. Y que dejó ver algo así como, y prepárense, porque quizás ya es momento de que veamos las cosas un poquito diferentes, dando a entender que ya es tiempo de que sea mujer la que suceda a nuestro presidente. Y que por eso se salió Marcelo Ebrard un poquito antes de que terminara la cena, medio molestillo, y que al otro día dijera, estos van a ser los acuerdos y yo estoy listo. Viene una serie de renuncias con Ebrard. Después vimos a Manuel Velasco del Verde, que aunque te digan, es que el Verde, no, el Verde está jugándose espacios, y como aquí lo estuvimos hablando, Mauricio,
también ciertos espacios plurinominales, porque un voto es muchas cosas más de la que tú crees que marcas en la boleta. Luego salió el diputado Noroña también con todo. Por supuesto que yo estoy listo desde hace no sé cuántos años. Vimos al senador Ricardo Monreal decir, sí, yo ya estoy preparando mi renuncia. Vimos a una Claudia Sheinbaum diciendo, pues a ver, que después ahí salió Evil Ebrard diciendo, pues sí, ¿para qué renuncias si voy ganando? ¿No? Y luego terminamos con Adán Augusto despidiéndose en Tabasco de la Secretaría de Gobernación diciendo, no me voy. Que por cierto, ¿sabes que Manuel Velasco prometió llevar a RBD al Zócalo si él gana? Bueno, entonces ya tiene mi voto. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Y enfrijoladas además para todos. Tenemos estas renuncias de las corcholatas y que yo creo que va a haber un montón a partir de este proceso de trabajo también en la comisión de quejas. Sí, la verdad es que cuando renunció Marcelo Ebrard, muchas personas decían, ya empezó 2024. Pero mira, desde el Instituto Nacional Electoral te puedo decir que 2024 políticamente empezó hace bastante y los preparativos de la elección, o sea, no políticamente, sino ya hablando del trabajo técnico que hacemos en el instituto, también ya empezaron. En la pasada sesión de Consejo General ya se aprobaron varios acuerdos relacionados con 2024. Por ejemplo, con la impresión de material electoral sin emblemas, ¿no? Entonces, ya empezamos, ya estamos trabajando en 2024. Yo sé que la Corte no ha terminado de discutir el plan B, ahí sí, toc, Corte, ya estamos a la vuelta de la esquina, pero nosotros estamos trabajando ya en la implementación de varias medidas, de varios acuerdos, de varios proyectos, con miras a que la elección del próximo año salga lo mejor posible. Y también atendiendo a una crítica que hicieron los partidos políticos en 2021, que es, ya ha empezado el proceso electoral, no nos puedes cambiar las reglas del juego. Que ciertamente no es que se cambiaran las reglas del juego, sino que a los partidos les molestaba no tener el tiempo suficiente para preparar sus candidaturas, por ejemplo, en acciones afirmativas, en todos estos asuntos, ¿no? Entonces el instituto ya está trabajando desde ahorita y de la mano de los partidos políticos. Siempre ha sido así, siempre el instituto trabaja de la mano de los partidos políticos. Pero ahora, digamos, con esto del nuevo INE, pues creo que me parece que es un poco más notorio hacia afuera, pero la verdad es que siempre ha sido así. Ya estamos trabajando en justamente que previo al proceso electoral los partidos tengan la mayor claridad posible de todos estos lineamientos que se fueran a emitir por el Consejo General. Oye, y hablando de corcholatas, porque pues, y que nos dices que esto ya empezó hace muchísimo, ¿sabes cuántas quejas tiene cada una de estas corcholatas? Porque, a ver, por lo menos hemos visto a Ebrard, a Monreal, a Sheinbaum y a Adán, ya desde hace unos mesecitos, algunos voy a decir añitos, en esta carrera, ¿no? Sí, la verdad es que como te digo, para nosotros 2024 empezó ya hace rato, sobre todo en la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Porque políticamente los tiempos se adelantaron, entonces la autoridad electoral tiene que reaccionar a eso también. Que ojo, después de esta elección vendrá una etapa de valoración, ¿no? No solo del proceso, sino de lo que pasó antes. Y ahí es cuando llega esta oportunidad, cuando los diversos grupos políticos, partidos políticos se pueden sentar y decir, ¿está funcionando, no está funcionando? ¿Qué reformamos, qué no reformamos? O bueno, eso es lo esperado, ¿no? La utopía. La utopía, sí, que los principales actores políticos se sienten a dialogar y a consensuar. Sí, que a ver, aquí hay un paréntesis político, que yo creo que de estas elecciones lo que sacamos es que en realidad los partidos políticos no están haciendo una crítica al interior, porque de repente vemos a uno decir, perdimos porque el gobernador no operó, perdimos porque se nos dividieron el voto, y en realidad es que los partidos, así como las personas, tenemos que mirarnos el ombligo para hacer críticas antes de señalar al de enfrente. Creo yo, pero eso es porque llevo muchos años de terapia y muchas lágrimas. Entonces, cierro este paréntesis y ahora sí, ¿cómo vamos con este asunto de las medidas cautelares? De las corcholatas, ¿no? Las llamadas corcholatas. Pues verás, sí tengo un número aproximado porque es con corte al pasado 25 de mayo. Se tiene un total de 236 quejas Santo Señor. Recibidas contra todas las corcholatas, no nada más contra las corcholatas, digamos, El top. No, más bien de Morena. Ajá.
Ah, ¿no? Tenemos claro, denuncias no claro. solo contra personas de Morena, Ujú, tenemos denuncias también contra personas del PAN como Santiago Krill, Marco Cortés, Lili Telles, Francisco Javier Cabeza de Vaca, tenemos también contra Silvano Aureoles, tenemos contra Murat también, ¿no? Entonces, realmente tenemos un número ya bastante de quejas y hay un momento particular cuando podemos decir, aquí empezó, aquí arranca, ¿no? Que es a partir de los eventos que realizaron previo a estas elecciones ujú, en Torreón y en Toluca, ujú, ¿no? Realizaron eventos denominados, me parece, de unidad, movilización ujú. y unidad, algo así, Seguramente. que, que el propósito era designar a sus coordinadores de Ujú, los comités de defensa, ujú, ¿no? O sea, digamos, previo a los procesos electorales, ellos designan a una persona que va a coordinar los comités de defensa y que posteriormente esas mismas personas resultaron ser los precandidatos y luego los candidatos. ujú, Entonces, pues bueno, ujú. ¿no? Es a partir de ese momento cuando empezamos a recibir una gran cantidad de denuncias contra, contra principalmente la jefa de gobierno, el secretario de gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Ujú, Pero también desde antes se les denunciaba principalmente durante revocación de mandato, ujú, por temas como promoción ujú, personalizada, por ujú, ejemplo, ¿no? Y también durante las elecciones locales, pero del año pasado, no las de este año, porque estas tres personalidades que te menciono, asistían a eventos, ¿no? ujú, De las personas candidatas de Morena. Entonces también se les llegó a denunciar, bueno, se les denunció bastante por eso y hace poco, la sala especializada, ya conociendo el fondo del asunto, me parece que fue en 2 casos de Tamaulipas. ujú, En 2 sentencias en el caso de Tamaulipas, la sala, determinó que existió un indebido beneficio en favor del entonces candidato, hoy gobernador, Américo ujú, Villarreal, por parte de Claudia Sheinbaum. Entonces, esa también es otra cosa a considerar, ¿no? ujú, Como el INE, la unidad técnica, hace la sustanciación del procedimiento, entonces ya junta el expediente, junta las pruebas, todo, luego se lo pasa a la sala ujú, especializada y todavía toma tiempo, ¿no? ujú, O sea, claro. no es inmediato, Ujú, todavía toma un poco de tiempo. ujú, Que justamente ese tiempo es el que ha guiado a la Comisión de Quejas y Denuncias. ujú, Tenemos también una sentencia de la Sala Superior. Como te digo que las denuncias empezaron, estos eventos fueron en agosto, ujú, prácticamente. O sea, una vez terminadas los procesos electorales de 2021-2022, una ujú, vez terminados esos procesos electorales, empezaron ahora sí con el tema de los comités de defensa en ujú, Estado de México y en Coahuila. Entonces, también eso es otra cuestión a considerar, el tiempo, ¿no? Si bien el INE hace todo esto de la sustanciación, recabar pruebas, se requiere autoridades, se le da derecho de audiencia a las personas involucradas, ¿no? A los denunciados. Una vez que está terminado el expediente y pasa a la sala especializada para su resolución, pues pasó tiempo, ¿no? Y todavía hay que esperar un poco más de tiempo. sí, no es como hacer en frijoladas. Exactamente, no son como las enfrijoladas de Anaí. Ujú, Entonces, y justamente el tiempo es uno de los factores principales de los criterios que trae ahorita la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Porque se critica mucho, ¿por qué la comisión no hace nada? Pero como ya había mencionado, la comisión, además de resolver con apego a la ley, tiene que tomar en cuenta los criterios jurisdiccionales. Y ujú, tenemos un criterio de la Sala Superior. Aquí, antes de entrarle propiamente al criterio, sí me gustaría puntualizar que muchas veces en el debate público, sobre todo en Twitter, tú sabes ujú, cómo es Twitter, ujú, cuando estamos viendo el tema de actos anticipados de precampaña o de campaña, ujú, pues la gente se va a la literalidad de la ley. ujú, Afortunadamente, para eso existimos los abogados, ujú. La ¿no? interpretación, ajá. Que va a la interpretación, los juzgadores, ya, o sea, ya sea en el tribunal, en el INE, donde quieras, pero no es tal cual, ¿no? Porque tengo muy presente, me parece que es el artículo 3º de la LEGIP, que dice, actos anticipados de precampaña son aquellos que ocurren desde el inicio del proceso electoral y hasta antes de la etapa de precampaña. Ujú. Pues qué fácil. Entonces, si no estamos en proceso electoral, esos 50 espectaculares en la México Cuernavaca no son actos anticipados de Por supuesto precampaña. que no. Qué fácil. Sí. No, claro, por supuesto que no es así de fácil.
Sí se pueden cometer actos anticipados de precampaña y campaña previo al inicio del proceso electoral. Eso Ujú. ya es un criterio de la Sala Superior. Pero también es criterio de la Sala Superior que ello no es suficiente para, por ejemplo, en un acuerdo de medida cautelar, dictar el retiro de espectaculares, la pinta de bardas, ¿no? Que se bajen publicaciones, porque hay tiempo para que se conozca en el fondo del asunto Ujú. y sepamos si esa conducta enunciada sí incidió, sí afectó, sí hubo un daño a la contienda electoral Ajá, y además nos da tiempo de reparar. claro. Pero ya estamos a menos de 90 días del inicio del proceso electoral. Qué trabajazo, Mauricio, no manches. O sea, y además es como toda una cadena así. Me imagino al McDonald's así, empezando con la unidad técnica de toda la gente y pasando y subiendo hasta el tribunal electoral, La ¿no? verdad es que es una chambota, porque yo te estoy hablando, por ejemplo, de la unidad técnica, pero el INE, a través de su estructura nacional, Ujú, que es la que el Plan B quería recortar, ujú, es que puede hacer lo que hacemos, ujú, ¿no? O sea, la unidad técnica necesita el auxilio de la estructura desconcentrada del instituto. Necesitamos que alguien en Matamoros, Tamaulipas, vaya a tal dirección a certificar si es cierto que hay una pinta de barda. Necesitamos que alguien vaya en, no sé, Tecate, Baja California, a ver si en estas direcciones sí hay espectaculares. Y esa es la gente del INE que está en la estructura desconcentrada, en las Claro. juntas locales, ¿no? Entonces, sí, es un gran trabajo que va desde las personas que están en lo más remoto del país hasta llegar a los consejeros. Y en este caso de los PES, Ujú. pues bueno, termina con la sala especializada resolviendo en el fondo, ¿no? Materialicemos este tipo de la carga de trabajo con el número de de las quejas que hay. Sí, te comentaba, hasta el 25 de mayo, que fue hace poquito, teníamos 236 quejas en contra en general. De corcholata. Ajá. A Claudia Sheinbaum, con corta esta fecha, la denunciaron 125 veces. Bien popular. Ajá. A Marcelo Ebrard, 39 veces. A Adán Augusto, 44 veces. Ajá. Y a Ricardo Monreal, 5 veces. Ajá. ¿Y a las corcholatas del PAN y esas? Muchísimo menos. A Santiago Krill tenemos registro de 4 denuncias. Marco Cortés, 1 denuncia. Lili Telles, 4 denuncias. Silvano Aureoles, 1 denuncia. Cabeza de Vaca, 1 denuncia. Y también tenemos juntas. Ujú, O sea, te mencioné como individualmente Sheinbaum, 125 y Adán ujú, Augusto, 44. Pero ellos dos juntos tienen tienen 3, perdón. ujú. Los 3, Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto, tienen 7. Entonces, no solo se les denuncia como por separado, sino a Como por veces también individuos, sino juntos. como. Por Ujú, ejemplo, recientemente se resolvió una denuncia por espectaculares en los que aparecen Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. ujú, Entonces, digamos, esa es una denuncia a los dos. ujú, claro. Wow, qué chamba. ¿Y tendremos el número de cuántas han resuelto? Sí, desde a partir de esta fecha que te menciono, que es agosto, ¿no? Ujú, O sea, previo a agosto del año pasado, ujú, tenemos todas las denuncias por revocación de mandato y todas las denuncias por promoción personalizada ujú, y la afectación indebida por la presencia de estos servidores públicos ujú. en las elecciones locales. Y ya cuando pasan estas elecciones, ya empieza ahora sí que el maratón de las corcholatas. Ujú. ¿Cuántas tenemos? Al 25 de mayo teníamos 147 acuerdos de la Ujú. Comisión de Quejas y Denuncias. Y Luego, entendiendo que cada acuerdo implica todo este trabajo, ¿no? sí, totalmente. Hasta el 25 de mayo teníamos 147 acuerdos de medida cautelar. Luego vino la del 30 de mayo, 148. La del 30 de mayo es en la que se ordenó a Morena conminar a sus servidores públicos a no hacer Ah, actos ah, anticipados de campaña, ¿no? sí, no lo Eh, hagan, porfitas. ah, un poco. Bueno, y después de esta tenemos 4 más que se resolvieron desde entonces. Entonces, tenemos un aproximado de 152, más o menos, 152 acuerdos de medida cautelar relacionados con las corcholatas. Y ahora entendiendo que uno implica un montón de trabajo detrás, ¿no? Sí, sí ¡Wow! es mucho trabajo. Incluso te podría decir, desde que llegaron las nuevas consejerías y empezó el trabajo en la comisión, ¿no? Hubo un pequeño periodo de, ok, están llegando y todo, y ya luego salen otra vez los proyectos. Desde entonces, que es abril para acá, esta nueva integración de la Comisión de Quejas y Denuncias ha resuelto 55 proyectos de medida cautelar.
No, de verdad que muchísimas gracias por toda la labor que haces, Mauricio, y a las consejeras y a los consejeros, porque guau, ¿no? O sea, creo que es algo que, aunque aquí lo pudimos hablar poquito, es que no imaginamos toda la chamba que hay de arrastrar el lápiz, de verificar, de llamar, de ir, correr, revisar, investigar, guau. No, de verdad. Sí es una chambota, no, o sea, somos todo un equipo, ¿no? Tanto la consejera Zavala nos tiene a nosotros como su equipo, como el consejero Jorge, como la consejera Rita tienen sus equipos, la unidad técnica es un gran equipo. En general, creo que el INE es un gran equipo. Es que eso es lo bonito, y que lo podamos ver así y que podamos entender que esta es una partecita del INE, porque hay muchísimas partes más que también juegan un rol muy importante en el objetivo del INE y en este asunto de poder fortalecer la democracia del país. Porque desde que el que te entrega la credencial del INE, te toma la fotografía, te saca los datos, el que está atrás de la página web haciendo que este asunto de las citas sean posibles, hasta las decisiones de las consejeras y los consejeros, qué cadena de verdad de labor. Mis respetos. La verdad es que sí, y el trabajo ha aumentado en general, ¿no? En la comisión es muy evidente cómo han aumentado, pero el trabajo del INE en general aumenta. ¿Por qué? Pues en primera, el padrón aumenta. Más personas, más credenciales, hay que redistritar, pero también el contexto político es muy importante. No solo organizamos elecciones federales y locales, ¿no? Con todo el trabajo de coordinación que implica con los OPLE, sino que además ya dentro de nuestras atribuciones nuevas también está la consulta popular, ya organizamos una, y la revocación de mandato, ya organizamos una también. Y probablemente organizaremos otra consulta popular el próximo año, no lo sabemos. Yo creo que no, porque no es materia electoral, pero bueno, ya no se sabe. Y hoy tenemos una corte distinta. Habrá que esperar, lo que decida la corte, ahí va a estar el INE para... Siempre al pie del cañón. Exacto, nuestro siempre al pie INE. del cañón. Al que cueste de asunto de el INE se defiende, sí, el INE no se toca, no lo sé, porque yo creo que para su trabajo y para eficientar la labor que ustedes hacen, todavía hace falta, como bien nos comentas, una serie de reestructuras que se van viendo conforme avanzan las elecciones, conforme crece el padrón electoral, y es algo que creo que nuestros legisladores y legisladoras deberían tener muy pendientes, es cómo poder tocar el INE para fortalecerlo, garantizar su autonomía. Y ahorita que también vamos a ver esta reunión que tiene el INE con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si se da, que si no se da, que quién va, quién no va, es un mensaje político, pero también creo que podría ser, es que yo quiero ser muy optimista y decir, bueno, ya hay una paz con el INE, porque también han sido ustedes duramente atacados, y que podría ser una renovación de trato con el INE, pero es que yo creo que podría estar condicionado a cierto actuar del INE, y esperemos que no, y que su autonomía constitucional se respete, así como la labor digna que hace cada una de las personas que lo integra. Sí, la verdad es que es un trabajo interinstitucional, porque algo así se viene, o sea, digamos, se prendieron las alertas desde la reunión con el secretario de Gobernación, ¿no? De cómo es posible que acuda al INE. No, el INE y la Secretaría de Gobernación siempre han trabajado juntos. El INE hace el monitoreo de radio y TV, tenemos un convenio también en el tema de, me parece que lo impulsó Alejandro Encinas, en el tema del reconocimiento de personas desaparecidas. También, ¿no? El INE tiene ahí un convenio de colaboración. Entonces, realmente, y también, a ver, Olga Sánchez Cordero y Lorenzo Córdoba se reunieron en el INE y en la Secretaría de Gobernación. Es normalidad democrática, es el trabajo interinstitucional que debe existir sí o sí. No podemos concebir al INE como un ente aislado, porque hay atribuciones que no tenemos, como la seguridad pública. Entonces, entiendo el tema de la lectura política que cada uno de nosotros tendrá de esa reunión, pero más allá de eso, hablando de la adecuada coordinación de las instituciones, pues bueno, eso es necesario. Necesario. Justo para el país. Yo también lo creo importante, solo que el tema, por ejemplo, de la reunión con Adán Augusto, que te digo, la forma es fondo, de repente que el rosita del INE cambiara por el guinda de Morena, es este tipo de mensajes que de repente a la ciudadanía yo creo que nos dejan un poquito de dudoso. Sí, entiendo la... Además, los ánimos políticos en general en el país están muy altos, ¿no? Y sobre todo venimos de unas elecciones que fueron bien interesantes y estamos de cara al proceso electoral más grande que hemos tenido, como cada elección presidencial nos pasa, y ahorita está
todo echando chispas. Así que de verdad yo reconozco y agradezco tu labor. ¿Hay algo más que te gustaría que agregáramos? No, yo creo que ya con eso es suficiente, si no los voy a hartar. Tú me pones a hablar del INE y la verdad es que yo no voy a parar, pero yo creo que por hoy es suficiente. Perfectísimo. Entonces, ¿qué te parece si ya nada más me acompañas a dar un poquito la agenda de la legiscultura? Porque es importante que toda la gente, que también, ¿ustedes organizan eventos culturales en el INE? Sí, claro, la promoción de la cultura cívica y democrática es una de las atribuciones constitucionales del INE. A veces eso tampoco se entiende hacia afuera, ¿no? Pero es una de nuestras atribuciones legales y constitucionales, la promoción de la cultura. Pronto tendremos una feria del libro. Cada año es la consulta infantil y juvenil, ¿no? Uh-huh. Y tenemos las conferencias magistrales, estacionales. Entonces, el INE está constantemente haciendo actividades culturales y democráticas. Muchas veces creo que no trasciende porque, digamos, las oficinas están en el sur profundo de la ciudad, pasando el periférico. Sí. Entonces, yo sé que les cuesta ir hasta allá, hasta los periodistas se quejan, ¿no? Dicen, Sí. hoy tengo que ir al INE, pues bueno, allá Sí. estamos. Pues te voy a estar pidiendo entonces a ver si me mandas eventitos culturales para que la gente pueda conocerlos, porque así como creo que es importante que la ciudadanía se entere de lo que pasa en las cámaras de diputados y senadores, más allá de los proyectos políticos, pues también la oferta que tienen y el trabajo que hay cultural y de eventos, de acercamiento político a la ciudadanía y de generar estos puentes. Creo que es importante que los bebés de luz y los brillescuchas lo sepan. Entonces, mira, vamos a tener el miércoles la presentación del libro José Vasconcelos en el Salón Legisladores, el que llamamos Salón Verde, a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados. Luego tenemos en el Senado unos eventitos. A mí hay unos que se me hacen como muy curiosos, porque tenemos el ciclo de conferencias sobre seguridad pública que se llevará a cabo el día martes 13 de junio de las 10 a las 2 de la tarde y que invita a la senadora Olga Sánchez Cordero. Luego tenemos un conversatorio, la lucha de las mujeres y otras minorías en los regímenes totalitarios, que tendrá lugar el miércoles 14 de junio de las 10:30 a las 12 del día, o sea, al mediodía, y al que invita a la senadora Alejandra León. Y ya para finalizar tenemos el seminario Ciudad de México, Ciudad que Habla, el jueves 15 de junio en el piso 14, las salas 2 y 3, de 9 a las 3 horas, y que invita el senador Manuel Añorbe. Muy chistoso porque este senador es de Guerrero, pero nos está invitando a un evento de la Ciudad de México. Curioso. Entonces, Nada es curioso en tiempos electorales. Ninguna iniciativa es curiosa en tiempos electorales, ninguna visita es curiosa en tiempos electorales. tú lo sabes. Yo lo sé y te voy a decir algo, mis amigos se quejan porque ya todo lo leo con óptica electoral, pero es que llevo ya años trabajando en esto, sé identificar cuando algo tiene una intención de promoción. Si huele, sabe y se ve a promoción, seguro es promoción. Sin duda es promoción. Así que pues nada, muchísimas gracias de verdad, Mauricio, por esta gran sesión que tuvimos de muchísimo aprendizaje, y yo espero que me aceptes una invitación próxima, porque pues se va a poner la cosa bien caliente y bien interesante. Sí, con mucho gusto aquí. Si me invitas, yo con gusto aquí estaré. Muchísimas gracias de verdad. A ti, bebé, que nos escuchas en donde quiera que estés, sigue por favor las reuniones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ahora que ya sabes todo el trabajazo que hay detrás. Y pues te mando muchísimos besos, te mando muchísimos abrazos, así que sigamos sintonizados y sigamos informándonos e involucrándonos. Muchísimas gracias. Bueno, bye.